conmigo en su Biblia en el libro de Hechos capítulo 27. Aleluya. Manuel, te bendiga, hermano. Libro de Hechos capítulo 27 verso 5. Aleluya. Libro de Hechos capítulo 27 verso 5. El que lo tiene puede decir amén. Aleluya. Y el que no lo tiene puede buscarlo ahí despacio, que trajo su Biblia. ¿Alguien lo tiene ya? Libro de Hechos capítulo 27 verso 5. Se eleva con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba por Italia, nos embarcó en ella. Navegamos muchos días, diga conmigo, muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Sea. Dice: habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pasemos al verso 13 ahora. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenía lo que deseaban, lavaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotaventa, de la pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Levante su mano y dé gracias a Dios. Padre, te damos las gracias, eterno Dios. Vamos, dele la gracia al eterno Dios. Aleluya. Yo quiero dejar una palabra en el espíritu de alguien aquí en esta noche. Alguien que vino a recibir una palabra, alguien que vino a ser empoderado. Dígale: gracias, eterno Dios, porque sé de que esta palabra han de ministrar nuestras vidas. Dígale: gracias a Dios, porque sé de que de esta palabra va a depender mi travesía. Aleluya. Gracias, eterno Dios, porque sé de qué cosas grandes vas a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús, sientes. Aleluya. Y voy a predicar con el tema. Yo sé que el tema es anclado a su presencia, y voy a utilizar de su tema: que la corriente no te arrastre. Ese es el tema que voy a utilizar: que la corriente no te arrastre. Aleluya. En este texto que hemos leído, que es una historia muy peculiar, normalmente nosotros no le prestamos mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque no es algo que guarda relación con la fe en un momento determinado. Aleluya. No es algo que trata de lo que tenga que ver con lo que pueda aumentar nuestro nivel de fe, porque está hablando de un hombre llamado Pablo, aleluya, que había sido encarcelado por cosas que él había estado persiguiendo. La Biblia enseña que Pablo en un momento determinado perseguía a la iglesia, era un persecutor de lo que era la palabra de Dios, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Luego que tuvo un encuentro con Dios, la Biblia enseña que Pablo pasa de ser alguien que perseguía a la iglesia, alguien que trataba de impedir el mensaje, a alguien que ahora lo promueve, a alguien que lo predica. Por la creencia de Pablo y por las cosas que había recibido, la Biblia dice que Pablo es puesto, aleluya, encarcelado. Cuando Pablo es encarcelado, deciden enjuiciarlo, y para enjuiciarlo deciden trasladarlo de ciudad. Como en aquello entonces no existía un avión, no existía un medio de transporte como el que hoy conocemos para ir de un país a otro, sino que era, aleluya, en naves, que era a nivel marítimo, aleluya. El transporte acuático, dice la Biblia, que montaron a Pablo con unos presos
presos más que iban de ser también juzgados, y lo montaron en una nave. Ahora Pablo está montado en algo, aleluya, que le había costado su creencia lo había colocado en un momento muy difícil. Yo quiero que todo el que esté acá, por favor, me atencione en esta hora. Y la Biblia dice que Pablo, luego de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, dice que trataron de detener su palabra, trataron de detener su mensaje, lo encarcelaron. Lo que Pablo hacía, que era encarcelar a la persona, aleluya, y al punto del concilio matarlo. Ahora Pablo está pasando por la misma situación, y la Biblia enseña que Pablo es encarcelado, está montado en una nave para cruzar del otro lado. Pero el juicio que a Pablo le sobrevenía, lo que Pablo iba a enfrentar, había sido interrumpido por algo que había pasado en el camino. La Biblia dice que cuando ellos iban, aleluya, en su transporte para llegar a la otra ribera, de camino a Roma, dice la Biblia, aleluya, que se levantó una gran tempestad en medio del mar. Esto, aleluya, tocó mucho mi atención, porque Pablo estaba siendo guiado para pasar por un juicio, pero algo pasó en medio del camino que le impedía a Pablo llegar a su destino. Aleluya, en medio de su destino Pablo enfrentó situaciones que marcaron mi vida. Cuando yo leí esto, aleluya, esto me impresionó demasiado, porque estoy viendo a un hombre que todo lo que había hecho era por causa del evangelio. Por causa del evangelio está enfrentando una situación que probablemente él no tiene, aleluya, cómo ponerle freno a esto, sino que la Biblia dice que está montado en una barca con otros presos. Dentro de la barca donde va Pablo montado, habían criminales, habían inocentes, habían gente que había sido encarcelado por distintos hechos, aleluya, pero en los cuales se encontraba Pablo. Pablo había sido encarcelado por causa de la palabra que él portaba, por causa de lo que Dios le había puesto en sus manos. Ahora Pablo está siendo trasladado para ser condenado por algo, aleluya, que el Señor le había puesto en sus manos. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma situación. Estamos montados en una travesía por cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Estamos siendo perseguidos por cosas que Dios nos ha entregado, aleluya. Estamos siendo golpeados. Por eso la vida del apóstol siempre me ha impresionado, porque Pablo, a pesar de lo difícil que fue la lucha, nunca se dobló por las situaciones que enfrentaba. Y usted diría, predicador, ¿en qué guarda relación el tema de esta actividad con lo que está predicando? Y ahora mismo le voy a decir, porque que Pablo está montado, aleluya, en una nave que está siendo golpeada por un viento que se había levantado, algo no muy común, algo no esperado. Yo estoy casi seguro que cuando Pablo se montó en la barca, todo estaba soleado, todo estaba tranquilo, aleluya, el sol estaba radiante. ¿Por qué? Porque de haber sido así, aleluya, los carceleros no lo hubieran puesto en peligro a sus presos. Pero automáticamente Pablo entra en la barca, la tempestad empieza a cambiar, aleluya. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque Dios va a provocar situaciones en tu vida que van a impedir que el enemigo se salga con la suya, aleluya. Ahora Pablo está montado en una barca, rodeado de presos, de malhechores, de gente que tienen pasados oscuros y están a punto de ser, aleluya, de ser enjuiciados por cosas que probablemente en su mayoría ellos no habían cometido, pero ahora están caminando. Y dice la Biblia que mientras van remando, dice que no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque el viento le era contrario. Cuando ellos estaban remando hacia la derecha, el viento venía de frente y los sacaba hacia atrás. Cuando escuche esto, porque que en aquel entonces no era como ahora. Ahora existen un sinnúmero de cosas que te permiten, aleluya, agilizar la travesía al nivel marítimo. Existen motores, las barcas ahora tienen motores, existen lo que conocemos como remos, pero antes no era así. Antes existían velas, que es lo que nosotros vemos en la televisión, aleluya, que la gente rema, o más bien tu barca va a tomar dirección de acorde a cómo va el viento, porque la vela se ajusta a cómo el viento está soplando, y eso va a direccionar tu barca. Ahora ellos están tratando de ajustar su barca a cómo el viento está soplando, pero dice la Biblia que el viento era contrario al destino que ellos estaban persiguiendo, aleluya. Y esto me impresionó un montón, porque estoy viendo a Pablo montado, aleluya, en una barca tratando de llegar hacia un destino, pero el viento se le está oponiendo para que él no llegue. Y yo me imagino el piloto de dicha barca turbado, tratando de direccionar la barca para poder llegar y cumplir
con su cometido. Pero la Biblia dice que el viento le era contrario. El viento no dejaba que la vela tomara dirección para que ellos pudiesen llegar al lugar que estaban destinados a llegar. Y yo estoy viendo a muchos de los que están aquí, aleluya, montados en dicha barca, con la vela del propósito para poder llegar donde Dios te dijo que iba a llegar. Pero el viento te es contrario. Por más que tratas de ajustar tu propósito a lo que estás viviendo, como que no coinciden, aleluya. Pero yo vine a hablar con alguien y a decirle aquí en esta hora que aunque el viento te sea contrario, que aunque trate de detener tu travesía, vas a llegar donde Dios dijo que vas a llegar. Ay, 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 ay. Y yo vine a hablar con gente que el viento, todo lo que ha hecho es obrar en tu contra y te ha mantenido circulando en un lugar específico. Pero Dios va a hacer soplar de todos los confines de la tierra. Pero quien Dios dijo que iba a cruzar, no hay viento que lo... Ay, 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 ay. No hay viento que lo puedan detener. Alguien tiene que creer esta palabra. Y la Biblia dice que habían tenido muchos días. El que leyó conmigo se va a dar cuenta. Por eso quise enfatizar este párrafo, porque la Biblia dice que ellos tenían muchos días navegando. Escuche esto, tenían ya mucho tiempo y la travesía se había vuelto tan fuerte que todo lo que ellos habían visto era oscuridad. La Biblia dice literalmente que tenían días que no salía el sol, tenían días que no se aclaraban. Porque es que siempre cuando estás persiguiendo te das cuenta, porque es que cuando tú vas de camino a tu propósito, todas las cosas se te ponen oscuras. Aleluya, te das cuenta porque tratas de abrir puertas y tratar de llegar a lugares, pero todos los días la cosa está más difícil. Es que el infierno, aleluya, va a tratar de soportar lo que estás pasando para que tú te mantengas en el mismo lugar. Visualícese por favor introspectivamente y salga de acá y móntese en la barca con Pablo. Pablo tenía día en el mismo lugar, aleluya, tratando de salir de esa travesía. Pero el viento no le permitía salir. Cuando ellos trataban de ajustar las velas, es que no había forma de ellos poder ajustar las velas, porque era que las velas eran dirigidas por el viento. De donde el viento soplaba, hacia allá iba la nave. Y ellos trataban de ajustar las velas hacia el frente, pero el viento lo llevaba hacia atrás. Tienen día en esta disputa, tienen día tratando de salir de allí. Pero algo que más me impresionó es que ellos no podían ni siquiera frenar la barca. La Biblia dice que no pudiendo salpar allí, dice que no pudiendo estar allí, tenían que salpar de un lugar a otro. No había forma de que ellos pudieran anclar la barca en un lugar específico. ¿Por qué? Porque el viento no se lo permitía. Y hay gente que tienen luchas fuertes tratando de anclarse a la presencia de Dios, pero hay cosas en tu vida que no te lo permiten. Hay gente que tienen tiempo, ay, 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 tratando de serle fiel a Dios, pero hay cosas en tu vida que no te la permiten. Pero yo vine a hablar con Pablo aquí en esta hora y a decirle que independientemente de lo que el viento haga con tu vida, Dios te va a permitir frenarte en su gloria. Imagínese usted, yo veía a este marinero turbado, aleluya, tratando de frenar la barca, pero el viento no se lo permitía. Y la Biblia dice que Pablo en un momento se paró y le dijo: varones, estoy percibiendo de que esto va a ser muy fuerte. Dice que le dijo: yo estoy viendo que hay cosas que se van a perder de acá, pero no solamente se va a perder nuestros enseres, no solamente se va a perder la barca, sino que hay muchos de nosotros también que se van a perder por causa de lo fuerte que sea el viento. La Biblia enseña que la gente no le hizo caso a lo que Pablo decía, sino que le dio más crédito al que estaba manejando, porque ellos no creían en lo que Pablo le estaba diciendo. Y hay gente que nunca va a creer en la palabra que tú dices, porque ellos están confiados más en lo que ellos pueden ver. Pero la Biblia dice que esa misma noche un ángel del Señor visitó a Pablo y le dijo: hey, no va a morir nadie acá. Nadie se va a perder de los que están acá. Y dice que Pablo le dijo: hey, todos pueden estar tranquilos, porque anoche un ángel del Señor me visitó y me dijo que todo iba a estar bien. Tenía muchos días luchando. Y usted diría: ¿por qué tú elegiste este texto? Porque vine a hablar al corazón de gente acá en esta noche, de gente que necesitan escuchar esta palabra.
Porque la Biblia dice que ellos tenían días tratando de remar. Dice que tenían días tratando de salpar de allí, tratando de llegar a su destino, pero el viento le era contrario. Aleluya. En medio de su proceso, cuando al fin están pensando que las cosas como que se acabaron y que ellos, aleluya, han podido conseguir por lo que tanto habían luchado, dice la Biblia que empezó a formarse un viento huracanado. Aleluya. Escuche esto, porque los vientos huracanados no simplemente son vientos como los que conocemos, son vientos en categorías, aleluya, alteradas, y que traen consigo lluvia, traen consigo potestades fuertes. Aleluya. Imagínese usted esta vela, imagínese usted esta pobre vela tratando de darle dirección a la barca, porque Pablo va montado allí, cuando de repente este viento dice que da contra la nave en la que yo iba. ¿Qué pasó cuando este viento dio contra la nave? Dice la Biblia que no pudieron ponerle proa al viento. En otras palabras, no pudieron frenar el viento. Y dice que soltaron la vela en la que iba guiando el barco. Y dice que se abandonaron al viento. Escuche esto, porque esto fue lo que impresionó mi vida. Porque cuando enlacé el verso anterior donde dice: y teniendo muchos días tratando de salir de allí, nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar. Y yo vine a hablar con gente que tiene muchos días luchando. Como que es contraproducente que toda tu vida tú trates de llegar hacia un destino, y porque la cosa se te puso difícil lo suelte todo. Aleluya. Imagínese usted, este marinero viene remando tratando de darle dirección a esta barca, cuando de repente el viento la golpea. ¿Y qué hace él? Él ve que la cosa se le puso tan fuerte que ya no puede sostener con sus manos, y dice la Biblia que la soltó. Cuando la soltó, dice literalmente: y nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar. Escuche esto, porque tienen días luchando contra el viento, tienen días tratando de detener el viento, y de último se dejan llevar por el viento. Y yo vine a hablar con gente aquí en esta hora: no permita que el viento te arrastre luego de haber tú peleado tanto contra él. No permita que la corriente le dé destino a tu propósito. No permita que la corriente te lleve a donde quieres llevarte, porque tienes un camino a donde llegar. Muchos días luchando contra la corriente, y de último se abandonan a ella. Mucho tiempo tratando de serle fiel a Dios, parafraseando, y cuando las cosas se te puso fuerte, te abandonaste. Eso es literal, porque nosotros tenemos mucho tiempo tratando de que nuestra barca no se hunda, y por un viento que golpea tu barca te vas a abandonar. Te vas a abandonar a que el viento sea que direccione. Cuando yo leí esto, yo me di cuenta que ellos, luego de haber tratado de llevar una dirección específica, le dijeron al viento: haz lo que tú quieras conmigo. Y hay gente que se ha abandonado luego de haber luchado tanto, luego de haber tratado de anclarse a la presencia del Señor por tanto tiempo. Se han abandonado a que el viento los arrastre. Mire, yo le voy a decir a alguien aquí en esta hora: aunque el viento sea fuerte, tú necesitas sacar tu ancla y frenarlo. El viento no te puede arrastrar, el viento no te puede llevar, el viento no puede ser quien direccione. Ay, ay, ay. En el contrato de la barca existe Roma. Dice que para Roma que va, el viento no te puede devolver para atrás. Y usted diría: predicador, tengo tanto tiempo tratando de alcanzar mi propósito y nunca llego. Fue que te abandonaste. Te digo porque hay gente que siempre van más para atrás. Es porque se han abandonado al viento. Y el viento nunca te va a arrastrar a tu propósito. Te va a llevar a las afueras, porque Él sabe que tú, estando en las afueras, estás muy lejos de tu propósito. Por eso tú necesitas dejarlo todo en medio del mar, necesitas dejarlo todo en las aguas, pero no puedes dejar que el viento te saque del destino que Dios tiene para tu vida. Estoy hablando con alguien que en los próximos días el viento va a crecer, en los próximos días tu barca se va a querer romper, porque es que hay un llamado muy fuerte en tu vida, y el diablo va a tratar
tratar de llevarte hacia afuera, pero vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a permanecer, pero vamos a llegar. Y trataron de ponerle prueba. Te digo qué pasaba. La nave tenía una vela, habiendo dicho esto antes, que esa vela tenía un lazo, y ese lazo la gente trataba de monitorear, o más bien direccionar la barca por él. Una serie de combinaciones que, dependiendo lo que usted haga con la soga que sostiene la vela, va a tratar de direccionar en combinación con el viento. Una vez tú sueltas esa soga, yo sé que usted lo ha visto en televisión, la vela se cae. Cuando la vela se cae, no existían remos, no existía un motor que se sentía, solamente existían las velas en combinación con el viento. Ahora, una vez la vela se caía, la nave era dirigida por el viento. Tú no puedes permitir de que la vela se caiga. Tú no puedes permitir que lo que te está llevando a tu propósito se derrumbe. Así tú sientas que se está rompiendo. ¿Sabe dónde daba los vientos? Dice la Biblia que daba en la popa de la nave. ¿Dónde era que daba? Estaba dando debajo. ¿Para qué? Para que la nave se rompiera y se llene de agua. Porque es que el enemigo siempre te va a dar por donde más te duele, para tratar que tú te hundas. Pero aunque te estés hundiendo, te vas a hundir con la vela en la mano. Aunque te estés sumergiendo, te vas a sumergir tratando de darle destino a tu propósito. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, ni de los que nos dejamos llevar de la corriente. La corriente dice que ser infiel a Dios no es nada, pero nosotros vamos en contra de la corriente. La corriente dice que no importa, pero nosotros vamos a luchar en contra de ella. Pero el lugar que Dios dijo que teníamos que llegar, lo vamos a alcanzar. Dice la Biblia: y habiendo luchado mucho contra la corriente y no pudiendo frenar el viento, no pudiendo ponerle proa al viento, nos abandonamos. En otras palabras, desistieron. O sea, esto estremeció mi vida, porque estoy viendo un grupo de gente luchando, y luego es como decir: la cosa está muy fuerte. O sea, trasládese un poco hacia allá. Tienen tiempo tratando de luchar, y porque se apretó por un momento, soltaron la soga. Yo vine a decirle a gente aquí en esta noche, gente que el enemigo lo está golpeando bien fuerte para que suelte la soga. Gente que el enemigo no quiere que zarpes y llegue a tu destino, o que te ancles en la presencia del Señor. Porque te digo cuál fue uno de los momentos más difíciles que pude leer en la Biblia cuando estaba relacionándolo con este tema. Es que el marinero, quien llevaba la barca, ni siquiera podía frenarla. Aleluya, no podía anclar, no podía tirarse allí. ¿Por qué? Porque el viento no se lo permitía. Aleluya, la situación era tan fuerte que ellos no podían frenar. Y eso es como correlacionándolo con la presencia del Señor. Porque hay veces que tú quieres intimar con el Señor, pero la corriente no te lo permite. Hay veces que tú quieres pasar tiempo con el Padre, pero la corriente te está desconectando. Hay veces que tú quieres como serle fiel a Dios, pero la corriente es tan fuerte que termina arrastrándote. Pero hoy vamos a tomar nuestra ancla, lo vamos a parar en medio del mar y le vamos a poner un stop a lo que nos arrastra. Pero esta noche el ancla de la presencia del Señor va a tratar de detener la corriente que nos lleva arrastrado. Alguien necesita entender: tú no naciste para ser arrastrado, naciste para gobernar. Así que usted va a sacar su ancla y la va a tirar allí, y le vas a decir al enemigo: hasta hoy me arrastraste, hasta hoy me guiaste, hasta hoy me direccionaste, hasta hoy
hiciste lo que quisiste conmigo, porque hoy yo voy a volver a levantar esas velas. Que hacía el marino cuando ya la cosa se calmaba? Dice que empezaba a levantar las velas y trataba de volver a darle dirección a la barca. Hoy vamos a levantar las velas. Mire, si tú fuiste de los que las soltaste y el viento te arrastró por un tiempo definido, hoy le vamos a poner, aleluya, proa al viento. Vamos a volver a levantar las velas y vamos a llegar a donde Dios dijo que íbamos a llegar. Estoy hablando con alguien que tiene llamado. Estoy hablando con alguien que tiene ministerio. Estoy hablando con alguien que tiene propósito, pero que sus velas se cayeron. Hoy las vamos a levantar y vamos a llegar a nuestro destino, pero el viento no nos va a arrastrar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice al culminar el verso: y fuimos arrastrados por el viento y quedamos a la deriva. Esta palabra deriva, usted diría: predicador, ¿cómo van a quedar a la deriva en medio del mar? Pero cuando estaba leyendo esto, encontré en la lengua actualizada, dice: y luego que el viento nos arrastró, estuvimos a punto de morir. Porque es que el viento, cuando te arrastra, lo que va a tratar de matarte. Por eso tú no puedes permitir que el viento te arrastre, porque es que el viento va a matar la palabra que Dios te dio. Tú no puedes permitir que el viento te arrastre, porque es que el viento va a matar tu propósito. Tú no puedes permitir que el viento te arrastre. ¿Por qué? Porque vas a ser mudado de alguien con destino a alguien que murió. Te digo porque hay muchos llamados que se han muerto y nunca han cumplido su propósito, porque se dejaron arrastrar de la corriente. Te digo porque hay gente sentada en nuestros bancos con grandes llamados, con grandes ministerios, y nunca han podido fungir en el nivel que Dios lo ha diseñado, porque se han dejado arrastrar de la corriente. Le han hecho más caso a la corriente que el propósito que Dios tiene con ellos. Y cuando la corriente te arrastra, el destino desaparece, porque casi siempre la corriente te lleva en contra de tu destino. Porque de llevarte a tu destino pasa de ser una corriente a un factor X que te ayuda a alcanzar tu propósito. ¿Qué dice la Biblia? Dice: no abandonamos. O sea, esto lo está diciendo Pablo. Pablo no está pluralizando y sacándose a la misma vez. Él pluraliza y se incluye. Dice: nos abandonamos. O sea que el mismo apóstol, sabiendo que tenía propósito, se abandonó. Porque es que no vamos a ser excluidos de ser vulnerables a abandonarnos. No vamos a ser incluidos de a veces sentir el deseo, pastor, de dejarlo todo. No vamos a ser excluidos de la idea de que muchas veces el viento es tan fuerte que queremos soltar la vela. Pero mi palabra en esta noche es para decirle a alguien que por más fuerte que sea el viento, sostén la vela. Que por más fuerte que sea lo que está pasando, sostén lo que le da destino a tu barca. Alguien necesita entender de que el enemigo va a tratar de desviarte del propósito, pero necesitas sostener las velas. Dile al que está a tu lado: sostén tu vela. Dile: aunque la cosa esté fuerte, aunque no sientas deseo de seguir adelante, sostén tu vela. Aunque la barca se esté rompiendo, sostén tu vela. Aunque el destino no lo vea, sostén tu vela, pero que el viento no te arrastre. Cuando tú estás anclado en la presencia del Señor, ya estoy para terminar. Cuando estás anclado en la presencia del Señor, el viento no te puede arrastrar. Porque si hay algo que hace el ancla, es frenar y a la misma vez afirmar la barca. Por más fuerte que sea el motor de la barca, lo primero que hacen los que manejan la embarcación es levantar, subir el ancla. Y luego que el ancla es subida, se da una señal
para que se saque del puerto la barca. Ahora, si el ancla está allí, porque luego que se tira el ancla, te digo qué pasa, se tiran las sogas que van a firmar el barco. No simplemente está anclado, sino que también está afirmado. Y cuando eso sucede con tu estado espiritual y con tu vida, te va a pasar lo de la parábola o del lenguaje parabólico que utilizó Jesús, cuando dijo que vas a ser como una casa que dieron los vientos con ímpetu, vinieron fuerte brisa y no pudieron mover esa casa porque estaba sobre la roca. Cuando tú estás anclado en la presencia del Señor, el enemigo va a hacer lo que sea y lo que tenga en sus manos para tratar de desvincularte del propósito, pero tú vas a permanecer firme porque estás anclado. Tú no puedes permitirte que el enemigo levante esa ancla que te tiene hoy de pie. Tú no puedes permitirte que el enemigo levante esa ancla que te tiene firme donde tú estás, porque una vez el ancla levantada vas a ser arrastrada. Aleluya. Tú necesitas entender lo que te estoy tratando de transmitir en esta noche, es que tú no naciste para ser guiado por un viento, naciste para tomar destino de tu barca y para darle dirección a tu propósito con Dios al volante. Aleluya. Estoy hablando con gente que el viento lo ha tratado de sacar, pero ellos siguen firmes, que el viento ha tratado de romper su barca, pero ay, es que ustedes están firmes. Mírenle la cara al que está a su lado y dile: manita, llevo tiempo viéndote porque tu ancla está firme. Pónganse de pie, por favor.